Shabbat Shalom, amados hermanos, en el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, tengan ustedes un Shabbat maravilloso, en donde pues todos estemos contentos, agradecidos con nuestro Creador por las bendiciones de la semana. Como siempre, tenemos, mis amados hermanos, que pues referirnos a esas hermosas bendiciones que recibimos de parte de Hashem. Pues ustedes saben que sin esas bendiciones, pues ¿cómo vamos a poder sobrevivir? Solamente es porque Hashem es bueno con nosotros. Así que ya sea que esta semana haya transcurrido sin incidentes o con incidentes, de todas maneras nosotros bendecimos el nombre de Hashem. Así que bueno, pues las bendiciones de nuestro Padre siempre estamos rogando porque estén sobre cada uno de ustedes y también sobre aquellas personas que tienen a bien el seguirnos constantemente a través de las enseñanzas que damos cada Shabbat. Esperando, como siempre, que los temas que damos desde este lugar pues sean de mucha ayuda en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en todos los sentidos. De verdad que así sea y que podamos lograrlo. No importa si somos muchos, si somos pocos, eso en realidad no interesa. Con que lleguemos a una persona, con eso es más que suficiente, ¿no? Si las enseñanzas que transmitimos aquí ayudan a una persona a cambiar su vida, a transformar su vida, entonces eso es más que suficiente, porque ese es el propósito de transmitir, ese es el propósito de llevar el mensaje, pues ahora a través de los medios. Pues mis amados hermanos, estamos en la parashá número 47. Número 47 lleva por nombre Re, mira, ve. Así que es la parashá número 47 del quinto libro de Moshe Rabenu, de Barim. Así que pues ya estamos, diríamos, en el quinto libro, en el último libro. Como ustedes saben, hoy estamos también a 29 del mes de Ab. Ya dentro de unos días estaremos entrando al mes de Lul y estaremos pues ya, mis amados hermanos, en estos días de intensa Teshuvah, de volvernos al Eterno. ¿Ven? Los días de Lul son los días de volvernos al Eterno. Así que, bueno, cómo se va rápido el tiempo, como podemos ver, mis amados hermanos, el tiempo no nos perdona, ¿verdad? Así que, bueno, pues todos los días, todos los momentos que tenemos para buscar a Hashem, debemos aprovecharlos. Así que, pues se acercan las fiestas de otoño, se acercan las santas convocaciones de otoño, así que, bueno, Hashem quiere que nos alegremos, ¿de acuerdo? Que nos gocemos. Pero antes hay que pasar por un periodo de reflexión, de meditación, para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida. Recordemos, mis amados hermanos, bendito sea Hashem, nuestro Padre, que siempre nos da la oportunidad de volvernos. Constantemente estamos cerrando nuestro camino, estamos yéndonos por caminos marcados, pero como dice el Rav Male, marcados no por los grandes sabios de nuestro pueblo, no por nuestro Ribi Yehoshua, no por los sabios, por sus discípulos, por sus Talmidim Hajam, como Kefa, como Yohanan, como Shaul, sino caminos marcados por gente que no hace la voluntad de Hashem. Entonces, pensamos a veces que porque el camino está marcado, que está correcto, pero sabemos, mis amados hermanos, siempre tenemos que preguntarnos detrás de quién vamos, detrás de quién caminamos. Amén. Si el camino que seguimos está marcado por la Torá, tenemos que caminar, seguir, porque al final es camino de vida. Pero si el camino que seguimos está marcado por los pensamientos de este mundo, las ideas que hay en las personas, entonces tenemos que volvernos y hacer Teshuvah. Bueno, estamos entonces, decía, en la parashá número 47, Re,
voy a darles un pequeño resumen de la parashá para que pues podamos más o menos visualizar de qué trata esta porción. Así que, bueno, en esta porción Moshe hace saber a nuestro pueblo Israel que pueden elegir entre recibir bendiciones por observar sus mandamientos o sufrir, ¿verdad? Su maldición por rechazar sus mitzvot. Así que esta porción nos habla acerca de que el hombre tiene libre albedrío, puede elegir, puede decidir si irse hacia la derecha o irse hacia la izquierda. También se nos dice que en los montes Gerizim y en el monte Ebal se llevaría a cabo una ceremonia en la que pues una vez que entraran a la tierra de promisión, a Eretz Israel, pues se va a informar acerca de las consecuencias de no seguir los mandamientos de Hashem. En este caso, la bendición y la maldición. ¿De acuerdo? También, después de esto, Moshe expone una cantidad considerable de leyes religiosas, de leyes civiles, sociales, que tienen el objeto de regular la vida de nuestro pueblo Israel en la tierra de promisión. En primer lugar, se ocupa del principio de que el culto va a estar centralizado para pues ir en contra, mis amados hermanos, de la práctica idolátrica del culto individual en cualquier sitio pues que el hombre quisiera hacerlo, ¿verdad? Entonces todos los sacrificios deben ser traídos únicamente al lugar que Hashem ha elegido, en este caso Jerusalén, el monte Sión. Esas porciones de ofrendas permitidas al cultor profano debían ser comidas allí, o sea, todo debía ser llevado a Jerusalén. También se informa que cuando se quería comer carne, un animal que está destinado para el consumo ordinario, que no es una ofrenda, entonces se podía ser sacrificado, comido en cualquier lugar, a condición de que su sangre pues no fuese consumida. Como ustedes saben, la sangre debía ser regada sobre la tierra y ser cubierta, ¿de acuerdo? Esto para no beneficiar únicamente a los que vivirían cerca de Jerusalén. Recuerden ustedes que tribus estarían alejadas, entonces tendría que darse esta mitzvah. Los Bené Israel, los hijos de Israel, fueron advertidos también por Moshe de que no imitasen a los espantosos ritos de los Kenanim. Uno de ellos es el sacrificio de niños a sus dioses. No debía de imitarse, no debía hacerse lo mismo que ellos. También se habla sobre el falso profeta que intenta, ¿verdad?, desviar al pueblo para que se vaya y adore a dioses ajenos, a ídolos. Se dice que debe ser muerto, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes saben, cualquier profeta podía levantarse en el pueblo de Israel. ¿Y cómo podemos saber si es un falso profeta? Bueno, pues si ese falso profeta te lleva a ir en contra de la Torah, entonces ya sabemos que es un falso profeta, ¿no? En este sentido, tristemente, podemos considerar todo el cristianismo como falso profeta, ¿de acuerdo? Porque al negar la Torah, entonces, pues eso lo constituye en un falso profeta. Okay. También se habla sobre la ciudad en donde sus pobladores fueron hallados culpables después de una investigación de practicar la idolatría. Ustedes saben, esa ciudad idólatra llamada Ir Hanidahad debía ser totalmente destruida a fuego. Ajá. Entonces, ustedes saben, algo que Hashem odia enormemente es la idolatría. Y bueno, pues en las leyes que Moshe presenta se prohíbe causarse laceraciones, esto es, heridas en el cuerpo,
o en la cabeza en señal de duelo. No se puede. Las naciones paganas tenían como costumbre que cuando una persona cercana a ellos moría, entonces se laceraban, y eso está prohibido, ¿de acuerdo? Ahora, en la condición de un pueblo santo, de un pueblo consagrado para Hashem, nuestro pueblo Israel debe evitar comer cualquier alimento considerado abominable, no kasher, como decimos. Entonces, en esta porción, Moshe repasa, diríamos, las normas dietéticas que habían sido reveladas en Ar Sinai. Otra vez vuelve a señalar el asunto de la ley de la alimentación. También se establece un segundo diezmo, Maaser Sheni, ¿de acuerdo? Un segundo diezmo, el Maaser Sheni, de la producción anual del suelo, o sea, de todo lo que se recogía, se tenía que dar un segundo diezmo. Se daba, por ejemplo, de los granos, del vino, del aceite, y este segundo diezmo debía ser traído por todo judío, por todo nuestro pueblo, al santuario. Allí debía ser consumido por él mismo, con su familia, ¿verdad? Y hacer partícipes a los leviín, a los levitas. Se nos dice también que cualquier israelita que estuviese demasiado lejos del santuario para llevar el Maaser Sheni, porque pues era una cantidad considerable que no se podía transportar, entonces podría traer el equivalente del dinero y una vez llegado a Jerusalén, allí comprar y disfrutar de la comida festiva con su familia, y tanto con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y con las viudas, ¿de acuerdo? Al final del tercer y sexto año, también se nos dice aquí la porción de cada ciclo de la Shemitah. Como ustedes saben, la Shemitah es un ciclo de 7 años. Entonces, en el tercero y en el sexto año, ese diezmo debía ser entregado a los pobres. Ya no se daba el Maaser Sheni, el segundo diezmo, y ahora se daba el diezmo a los pobres. Esto es Maaser Ani. Pero pues ya no se llevaba al santuario, sino que en la casa de cada yudí se daba al pobre, al necesitado. También la parashá nos informa que al final de cada séptimo año de Shemitah, durante el cual la tierra debía permanecer sin sembrar, no debía sembrarse, lo que nacía se podía consumir, la tierra tenía un descanso sabático. También todo acreedor perdonaba lo que hubiese prestado a su prójimo. No tendría que exigirlo más de su prójimo o de su hermano, ¿de acuerdo? Porque pues se había pregonado la remisión del Señor. Esto es, las cuentas eran canceladas. También las personas que se habían vendido para servidumbre, entonces debían ser soltadas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora también se señala que por esto nadie debería desanimarse o impedirse a prestar dinero al necesitado, porque pues si lo hacía, entonces Hashem no lo miraría correctamente, ¿de acuerdo? Porque el pueblo de Israel tendría que prestar, aunque estuviese cerca el año de la remisión. Esto sería causa de que Hashem bendijera al pueblo. Entonces, como dije también en su momento, un esclavo hebreo que había sido vendido en cautiverio debía ser liberado al comienzo del séptimo año, ¿verdad? Y también la Torá nos dice que cuando pues se le enviara libre, no se tendría que enviar con las manos vacías, sino que le tendría que dar una porción con la finalidad de posibilitarle un nuevo comienzo, una nueva vida.
Ahora, si el esclavo elige permanecer con su patrón porque dice lo quiero mucho porque me va bien, entonces a ese esclavo, según la Torah, hay que horadarle la oreja por haber preferido en este caso la esclavitud en lugar de la libertad. En este caso estaría contraviniendo la voluntad de nuestro Elohim Hashem. Para concluir esta parashá se amplían las leyes relativas a las fiestas de peregrinación como Pesach, más bien Hag HaMatzot, ¿de acuerdo? Hag HaMatzot, Shavuot y Sukkot. Entonces Moshe enfatiza mucho que cada miembro de nuestro pueblo Israel, varón, debe peregrinar 3 veces al año hacia el santuario, llevando consigo ofrendas según lo que su mano pudiere dar, conforme a la bendición que Hashem le hubiese dado. ¿Amén? Entonces, 3 veces al año. Como ustedes saben, estas son las Shalosh Regalim, las 3 convocaciones de peregrinaje a nuestro pueblo, al santuario. ¿Amén? Muchos, bueno, algunas comunidades, pensando en que solamente se mencionan 3 fiestas, pues solamente llegan a observar 3 fiestas diciendo que las otras fiestas no deben observarse. Pero ya ustedes saben que esto es una interpretación incorrecta, pues en Vaikra capítulo 23 ahí tenemos todas las festividades, solo que estas son las que eran obligatorias asistir de todo varón a Jerusalén. Amén. Muy bien, entonces este es el resumen. Vamos a entrar, mis amados hermanos, a estudiar en esta mañana de Shabbat 29 de Av. Pues como os decía, estamos en esta parashá, como ustedes saben, con muchos temas, debido a los mandamientos que Hashem, nuevamente, a través de Moshe, da a nuestro pueblo. Así que hay mucho de qué hablar. Primeramente quiero comenzar, el tema se llama otras formas de Gesed. Es cómo hacer Gesed, donde Gesed es bondad, es hacer misericordia, es ayudar a una persona que tiene problemas de alguna índole. Entonces, así se llama nuestro tema, otras formas de Gesed, esperando, como siempre, mis amados hermanos, que nos ayude espiritualmente. ¿De acuerdo? Entonces, esta parashá es del capítulo 11 de Devarim, verso 26 al capítulo 16, verso 17. Bien, antes de entrar de lleno al tema, solo quiero comentarles, mis amados hermanos, esto que dice Kerushim 40, comentando el inicio de nuestra porción, comentando Devarim capítulo 11 verso 26, porque ahí empieza, dice: mira, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Quiero empezar con esto porque me parece interesante cómo empieza la parashá. La parashá dice: mira, o vean. Entonces, los sabios de nuestro pueblo, mis amados hermanos, nos enseñan acerca de que el individuo, la persona, todo el tiempo debe imaginar que todo el mundo se encuentra en un estado de equilibrio perfecto. Está medio meritorio y medio culpable. Como diciendo, está en medio, no es ni bueno ni malo, está allí, ¿no? Eso es lo que enseña. Ahora, es importante esto que voy a comentar. Cuando dice todo el mundo se encuentra en un estado de equilibrio, es un lenguaje, es una forma de lenguaje dentro de nuestro pueblo Israel. Cuando dice todo el mundo, obviamente se refiere a nuestro pueblo y no a todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, todo nuestro pueblo se encuentra siempre en un estado de equilibrio perfecto. Ahí está, ¿de acuerdo? Buscando entre
como decimos aquí, tiene méritos, pero también tiene culpas, ¿de acuerdo? Y entonces debe pensar que si él hace una sola mitzvah, como la que la parashá señala, va a inclinar la balanza hacia el lado del mérito. O sea, si él está en medio y hace una sola mitzvah, entonces se va hacia el lado correcto, ¿de acuerdo? Pero si hace una sola averá, una transgresión, como se traduce, inclinará la balanza hacia el lado negativo. O sea, así que de la persona depende, diríamos, hacia qué lado se coloca. Esto nos lleva a lo siguiente, nos lleva a que realmente aquí se nos enseña que el hombre tiene libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que toda persona puede elegir. Toda persona, bueno, hablando de la gente que creemos en Hashem, todos los que creemos en Hashem tenemos la libertad de elegir. Podemos elegir hacer el bien y obtener la recompensa de ese bien que hacemos, o podemos elegir hacer el mal, hacer una transgresión y recibir las consecuencias de esa transgresión. Por lo tanto, nadie podrá alegar en ninguna circunstancia que fue obligado a hacer algo. Todos tenemos libre albedrío, ¿de acuerdo? Eso lo dice Kedushim 40. Entonces, en consecuencia de lo que estamos diciendo, la Torá señala que cada individuo, le señala a cada individuo, ve, mira, observa, con cada acción que realices. O sea, es importante que una persona se dé cuenta que todos los días que nos levantamos de nuestra cama, cada acción que nosotros realizamos, ya sea que nos estamos yendo hacia la vida o ya sea que nos estamos yendo hacia la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, cada acción cuenta. ¿De acuerdo? Por eso es que la Torah dice: hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. Tú eres el que tienes el poder de inclinar la balanza hacia una u otra dirección. Así que vean ustedes, mis amados hermanos, por eso es que Hashem puede juzgarnos, por eso es que Hashem puede llamarnos a cuenta, porque si nosotros no tuviéramos la libertad de elegir cómo vivir en esta vida, entonces Hashem no tendría cómo llamarnos la atención. Hubiésemos estado simplemente haciendo lo que como fuimos hechos, y eso no es así. Amén. Entonces siempre tenemos libertad de decidir, de elegir qué camino elegir. Eso lo dice Torat Moshe. ¿De acuerdo? Torat Moshe nos señala que cada acción que nosotros realizamos nos encamina hacia un lado u hacia el otro. Así que pensemos, mis amados hermanos, bien, como el tema que vamos a tratar se llama otras formas de hacer Gesed, otras formas de ayudar, otras formas de corroborar a una persona, pero como va a estar enfocado en lo que dice la Torá acerca del maser, del diezmo, entonces quiero, mis amados hermanos, antes de entrar al tema de lleno, explicar un poquito sobre el maaser. ¿De acuerdo? ¿Qué es el maaser? Bueno, el maaser se ha traducido como diezmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el maaser? Fíjense entonces que podemos decir que el diezmo, el maaser, es la porción del producto agrícola que cada año debe ser separada y entregada a sus respectivos destinatarios. Esto nos lleva que entonces no hay un solo diezmo, y la respuesta es no.
hay varios diezmos. Amén. Varios. Y entonces pues necesitamos conocer. Muchas veces por no conocer este asunto del maser, pues obviamente malinterpretamos la escritura. Entonces los diezmos se dividen en tres, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos tres? Es el primer diezmo. ¿A qué le llamamos primer diezmo? O Maaser Rishon. Segundo diezmo, Maaser Sheni. Y diezmo del pobre, Maaser Ani. Esos son los tres diezmos. ¿Amén? Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Repito, primer diezmo, segundo diezmo y diezmo del pobre. Ahora les explico el orden en que son separados estos diezmos. ¿De acuerdo? Bueno, primero, una vez que el agricultor, esto se hace cada año, que era el diezmo de la cosecha del campo, una vez que el agricultor sacaba el diezmo de su cosecha, entonces primero se separa una pequeña parte. Dicen los sabios de nuestro pueblo, usualmente un 2%, y se llama terumá, la cual se entregaba al Cohen, al sacerdote. Después de esto se separa el Maaser Rishon, el primer diezmo, el cual se le daba a Leví. Ustedes recordarán que el levita, que no tenía porción, heredad, entonces el primer diezmo se le daba al Leví. El levita, pues obviamente de eso vivía, esa era su remuneración. Ajá. Una vez que el levita recibía el diezmo, el Leví a su vez separa una parte que se llama Terumat Maaser y la entregaba al Cohen, según pues ustedes lo pueden ver en el libro de Bemidbar, números 18-21. ¿De acuerdo? Entonces el levita, una vez que tenía su diezmo, también lo ofrecía él su diezmo. ¿De acuerdo? Nosotros lo hemos conocido como diezmo de diezmo. Digo por si se nos olvida. Después, la persona que está sacando el diezmo separa el Maaser Sheni, el segundo diezmo. Este diezmo es llevado a Jerusalén para que allá sea ingerido, para que allá se coma. Ajá. Esto de sacar el segundo diezmo es realizado el primero, el segundo, el cuarto y el quinto año del ciclo agrícola de 7 años llamado Shemitah, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver en los versos, en el capítulo 14 de Devarim, versos 22 y 26. En el tercero y en el sexto año, en lugar de sacar el segundo diezmo, se separa el Maaser Ani. Esto es ahora el diezmo de los pobres. ¿De acuerdo? Ya no se saca en el tercer año y en el sexto año, no se saca el segundo diezmo, el que se come en Jerusalén, sino que se saca el diezmo de los pobres. ¿De acuerdo? El cual obviamente es entregado a los pobres. También ustedes lo pueden leer en el capítulo 14, 28 y 20 al 29. Ajá. Bueno, espero que haya sido claro. Fíjense, además de estos diezmos, también se separa el diezmo de los animales. Se ponía una vara, se pasaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el animalito 10 era para Hashem. Ese era el diezmo de los animales, era el Maaser Behemá. Maaser Behemá, ¿de acuerdo?
el diezmo del animalito. Así que, bueno, después de haber aprendido un poco sobre los diezmos, vamos entonces, mis amados hermanos, a entrar pues ya de lleno al tema que estamos planteando, que es otras formas de hacer gesed. Según Devarim, capítulo 14, verso 22, nos encontramos con lo siguiente: habrás de diezmar todo el producto de tu sementera, lo que sale del campo de año en año. Ok, muy bueno. Ya en muchas ocasiones hemos hablado acerca del macer, del diezmo, pero hoy vamos a darle un enfoque distinto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya aprendimos el diezmo, espero, qué bueno que queda grabado para que ustedes lo vuelvan a repasar. Entonces, recordando un poquito, en el año primero, en el año segundo, en el cuarto y el quinto del ciclo de 7 años, llamado Shemitah, mis amados hermanos, todo judío, todo israelita que vive en Eretz Israel, tenían que separar un décimo de la cosecha, y en este caso, porque como ya dijimos, llevarla para comerla en Jerusalén. Recordando un poquito, en el año tercero y en el año sexto del ciclo, el diezmo era dado a los pobres. Así hemos aprendido en esta mañana y bueno, en tiempo atrás. Entonces, nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿por qué no se les pedía a los dueños de las tierras, o sea, ya de las cosechas, compartir con los pobres y luego disfrutar de sus productos en Jerusalén? ¿Por qué no era al revés? O sea, sino que este segundo diezmo se aparta y ya ustedes saben, el primero, el segundo, el cuarto y el quinto. Entonces la persona sacaba el diezmo y va y se lo come en Jerusalén, ¿de acuerdo? Y estamos viendo que hasta que llega el tercero, entonces se le da ahora sí el diezmo a los pobres. Entonces hoy quiero transmitirle esta enseñanza del Rabí Seblev, que me parece, mis amados hermanos, muy buena para que nosotros aprendamos en esta mañana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no se le pide a los dueños de las tierras desde un principio darle a los pobres y ya luego puedes ir y comer tu diezmo en Jerusalén? Y lo que vamos a aprender en esta mañana, mis amados hermanos, nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que Hashem quiere transmitirnos. Entonces, el Rab Sef nos dice, ¿verdad?, que en este caso, ayudándose del Rambam, el Rambam escribe, mis amados hermanos, que uno debe darse de acá la caridad con alegría. Eso es lo que dice. Claro, obviamente basado en la Torah dice tienes que dar, cuando ofrezcas algo, lo tienes que hacer con alegría. Entonces, el Rambam dice que dar de una mala manera anula la mitzvah. Y esto tiene que abrirnos el entendimiento. Muchas veces la persona da, pero si da las cosas, hácese de acá, caridad de mala manera, entonces es importante que nosotros sepamos que realmente es como si no estuviera haciendo nada. Entonces se anula la misma. Entonces no es suficiente hacer gesed, bondad, misericordia. Uno debe amar el gesed. Uno debe desear hacer el gesed. Entonces vean ustedes, eso es lo que enseña el Rambam.
también sigue señalando que más que otra mitzvah positiva, la Sedaká, mis amados hermanos, es una señal de la esencia de nuestro pueblo Israel. O sea que nuestro pueblo Israel se define por ser personas que dan Sedaká. Entonces, cuando la Torah ordena a nuestro pueblo Israel traer un décimo de nuestra cosecha a Jerusalén para que allí se disfrute, para que allí se goce, para que allí lo coma yo con la familia y con los pobres, con los huérfanos, con las viudas y con el levita, Hashem nos quiere enseñar dos lecciones que son vitales para nuestra vida. Y la primera de ellas, mis amados hermanos, que nos quiere enseñar es que nuestras posesiones materiales son un regalo de Hashem. Y al ser un regalo de Hashem, entonces es Hashem el que puede decirnos cómo usar ese regalo. Fíjense. Entonces dice Hashem, yo te di eso, entonces yo quiero que agarres esa porción y te vayas y la comas allá. Así, eso es lo primero que aprendemos. Amén. La segunda lección es que usar riqueza material en la manera prescrita, como Hashem nos la señala, entonces genera en la persona sentimientos de alegría y de santidad. Vean lo que estamos diciendo. O sea, si tú usas lo que Hashem te da y lo practicas como Hashem dice, eso te va a llenar a ti de alegría y de santidad. Porque a veces, bueno, sí queremos hacer la voluntad de Hashem, pero como yo quiero, ¿no? Entonces, cuando uno usa lo que Hashem nos da y hacemos las cosas como Hashem nos dice, entonces eso genera sentimientos de alegría y santidad. Esto es bien importante, mis amados hermanos. De otra manera, no estaría generando aquello. Por eso es bien importante que muchos que no damos nuestro diezmo, que no ofrendamos nuestro diezmo, al final no sabemos qué pasa con ello, ¿no? ¿Qué sucede con ello? De hecho, pareciera que no nos rinde el dinero, no nos favorece, ¿de acuerdo? No nos favorece en nada, ¿de acuerdo? Así que siempre andamos padeciendo, siempre andamos sufriendo, siempre andamos pues pidiendo prestado, y eso no es bueno. Entonces, bueno, así que una vez que la persona internaliza estas dos lecciones, ¿cuáles son estas dos lecciones? Es que Hashem es el que nos da, Él nos dice cómo usar eso que nos da. Lo otro, que cuando usamos lo que Hashem nos da de la manera en que Él nos los da, nos genera alegría y santidad. Una vez que hacemos eso, mis amados hermanos, una vez que internalizamos esas dos lecciones en los dos primeros años, esto es en el año primero y segundo del ciclo de la Shemitah, entonces ahora podemos ofrecer ese regalo a los pobres en el tercer año con un verdadero amor de Gesed. O sea, ya entendimos quién es el que nos da las cosas, ya vimos quién es el que pone las cosas allí, y entonces ahora, cuando llega el tercer año y se nos dice, ahora ese diezmo no te lo vas a comer tú, sino ahora se lo vas a dar al pobre, la persona dice, Baruch Hashem. La persona ha entendido perfectamente, ha internalizado estas dos lecciones. Así enseña el Rabbi Zev Lev. Yo creo, mis amados hermanos, que es una de las lecciones que nosotros tenemos que aprender. ¿Amén? Tenemos que aprender porque normalmente a veces nosotros queremos hacer los mandamientos de Hashem, claro está, como uno quiere, y decimos esto no es así. Entonces, repito, mis amados hermanos, tener sentimientos de alegría y de santidad es cuando
cuando practicamos las cosas de Hashem como están dichas por Él, no como yo quiero, no como a mí se me antoja. ¿De acuerdo? Y miren lo que dice Rab Shaul cuando escribe a la comunidad de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 9, versos 7 al 11. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Hashem ama al dador alegre. Y poderoso es Hashem para hacer que abunde en ustedes toda gracia, o sea, toda bondad, toda misericordia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abunden para toda buena obra. O sea, que si nosotros damos, si nosotros hacemos Gesed, entonces, como estamos hablando de dar el maser aní para los pobres, para hacer Gesed, si hacemos Gesed, entonces más tendremos para volver a hacer más Gesed. Y ustedes pueden ver, mis amados hermanos, que entre menos Gesed hacemos, menos podemos ayudar. Entonces, esto es bien interesante. Amén. Por eso dice que teniendo siempre todas las cosas en todo lo que basta, abunden para toda buena obra. Muchas personas queremos ayudar y no tenemos. Debemos preguntarnos por qué. ¿De acuerdo? Bien, como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, ¿no? ¿Qué está escrito? Que cuando la persona derrama a los pobres, entonces la justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estén enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por ustedes hacimientos de gratitud a Elohim. Entonces vean ustedes, mis amados hermanos, entonces lo que trata de transmitir en este caso el Rab Seb, es importante que nosotros lo entendamos. Entonces estamos hablando, bueno, hicimos pues esta introducción de nuestro tema acerca del maser, de cómo se repartía y cómo hasta el tercer año se daba a los pobres, ¿de acuerdo? Y esto para hacer Gesed, ¿de acuerdo? Para que cuando llegara el tercer año y había que darle el maser aní, el maser de los pobres a la gente necesitada, lo hiciéramos con alegría y con gozo. Ahora, entonces, hay muchas formas de hacer Gesed, ¿de acuerdo? En este caso, mis amados hermanos, el Rab Elisha Kotman nos enseña cómo podemos hacer Gesed, no solo dando dinero, ¿no? Hay muchas formas de hacer Gesed. Entonces, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos a las necesidades de los demás. Si nosotros estamos con los ojos abiertos, vamos a poder hacer Gesed. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, para esto, Devarim, la parashá que tenemos, capítulo 15, del 7 al 8, tengo otra versión aquí, dice así: si en la tierra que te da Hashem, tu Elohim, hubiere una persona necesitada entre ustedes, cualquiera de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano necesitado, sino que le abrirás tu mano, le prestarás su carencia que le haga falta a él. Muy bien, el Rab Elisha Kotman señala que en este pasuk tenemos, mis amados hermanos, el origen bíblico de ayudar
tenemos la obligación de ayudar a otros. ¿Amén? Entonces dice, el pasú, fíjense, si ustedes me escucharon bien, dice, cuando abras tu mano hacia él y le prestes su carencia que le falta a él. Ahora, el Rab nos va a decir que la frase es redundante. ¿Y por qué es redundante? Porque si es carencia, le hace falta. Y si le hace falta, pues es carencia. Ahora, apoyándose en Rashi, pues la mayoría de los que estudiamos Torah nos apoyamos muchas veces en Rashi. Ustedes saben que Rashi es uno de los mejores comentaristas de la Torah. Ahora sí que apoyándonos en Rashi, dice que la Torah aclara que esta redacción curiosa, ¿no?, del pasuk está así porque enfatiza hasta dónde llega la obligación de proporcionarle lo que le hace falta. Fíjense que Rashi dice, ¿por qué está escrito así el pasuk? Porque te quiere enseñar hasta dónde llega la obligación de proporcionarle lo que le hace falta. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque a veces nosotros ayudamos, bueno, no, a veces la persona ayuda y dice, pues, hasta aquí, bueno, esto es lo que puedo darte, no pudiendo ayudar más. Entonces, Rashi dice, no, la Torah nos dice hasta dónde llega la obligación de ayudar a la persona, de proporcionarle lo que le haga falta. Y Rashi en su comentario dice, aunque le haga falta un caballo para montar en él, como un sirviente que vaya delante de él. O sea, dice, si la persona necesita esto y necesita esto otro, habría que darse. Entonces, el Rab Elisha Kovma presenta un ejemplo y dice, tomemos por ejemplo, ¿verdad?, a una persona que vive en un nivel socioeconómico alto. Ustedes saben que, pues, hay personas así, ¿verdad? Hay personas que tienen un nivel, que tienen casa propia, ¿verdad?, que tiene auto nuevo cada año, empleo próspero, que le va a garantizar la seguridad financiera a su familia. O sea, una persona acomodada, una persona que no padece, lo menos que le preocupa es su economía. Pero en el transcurso de los meses, y esto sucede, hay muchas personas que les sucede esto, mis amados hermanos, va a perder su empleo. Como pierde su empleo, se le va a dificultar encontrar otro. Ya usted sabe, muchas veces encontrar empleo no es tan fácil, ¿verdad? Para esto, pues entonces vende su auto, vende su casa para pagar sus deudas, que se le han ido acumulando. Pues como ustedes saben, los gastos siguen, pero no hay entrada, entonces crecen las deudas, todo se le acumula, entonces y no puede conseguir otro empleo. Pero el ejemplo que estamos poniendo de una persona que es optimista, de una persona que creyente, que cree en Hashem, ¿verdad? Entonces no se acongoja, no le acongoja que perdió su casa ni su estabilidad que antes poseía, pero le da vergüenza. Pues no es lo mismo haber tenido y ahora no tener. Entonces le da vergüenza, y ahora inclusive le da vergüenza trasladarse en el transporte público, no quiere que sus conocidos lo vean. Ustedes saben que esto así es, ¿verdad? Entonces se esconde para tomar el autobús y siempre anda, como decimos, ¿no?, volteando para ver quién lo está mirando y quién no lo está mirando. Inclusive, ¿no?, si se encuentra con alguno de sus antiguos empleados que comparten el mismo autobús, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, esta persona necesita un auto, pero obviamente, ¿no?, esta persona no se va a atrever a pedir un auto a la comunidad, ¿no? No va a decirle, oiga, necesito un auto, por favor cómpreme un automóvil, ¿no? No lo va a hacer, ¿no? Ni tampoco creo a veces que la comunidad pueda ayudarlo a adquirirlo, ¿de acuerdo? Porque pues sabemos, mis amados hermanos, que hay muchas y muchas personas
que inclusive necesitan cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces decimos, pues, él quiere un auto y hay alguien que quiere cubrir sus necesidades básicas, pues si vamos de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos los problemas de esta persona, uno podría sentir hasta reproche hacia él, ¿no? Hasta enojarse con él, de cómo es posible que se esté quejando por la carencia de un automóvil cuando hay tantas personas, ¿no?, que no le hace falta un auto, le hace falta lo indispensable, lo imprescindible para subsistir. Entonces, pero tenemos que darnos cuenta que es lo que él necesita. La verdad es lo que él necesita. Entonces, bueno, pues quizás no vamos a poder ayudarlo a que se lo compre, pero eso es lo que él necesita. Ahora, ¿de qué sirve conocer su necesidad si no podemos ayudarlo a cubrirla? ¿Verdad que es una pregunta? ¿De qué sirve entonces? Conozco su necesidad, conozco sus problemas, entiendo cómo podría salir, pero no puedo ayudarlo. Aquí, mis amados hermanos, el sentir por lo menos empatía con él, por lo menos darle ánimo, por lo menos tratar de transmitirle esperanza hacia el futuro, sería nuestro deber, ¿no? Pero nuestro tema está enfocado en esto. Hay necesidades tan diversas como personas, ¿eh? Como personas, sabemos, así hay de necesidades. Entonces lo que tenemos que decir es que hay quienes necesitan mayores ingresos económicos, es una realidad. Hay personas que bueno, viven al día. Si se enferma alguien, pues ya se echó a perder cómo se va caminando. Si algo se pierde, ya se pierde el paso. O sea, necesitan mayores ingresos para no tener sus obras económicas. Hay quienes requieren un trabajo estable. Muchas personas, yo veo, ¿no?, en la gente, y aún en miembros de la comunidad, que trabajamos a veces sí, a veces no. Entonces requerimos de un trabajo estable, de entrada estable. Entonces, pero también, mis amados hermanos, hay quienes piden un consejo. Muchas veces personas que están bien en todos los sentidos, económico, no hay problema con ello, pero necesitan un consejo y requieren un consejo porque su vida lo requiere, su vida depende de que alguien pueda ayudarlos, de que alguien pueda conducirlos por el camino correcto. Entonces hay quienes piden un consejo. Hay personas que precisan de que se les ayude con ayuda médica. Ustedes saben, a veces aquí en la comunidad hemos tenido personas así, de que se necesita que la persona no puede ir al doctor porque pues va al doctor pero no va a tener para las medicinas, entonces precisan ayuda médica. Hay quienes buscan casarse y no encuentran una pareja adecuada. Entonces hay quienes solamente necesitan orientación en su camino espiritual, porque así es. Entonces hay tantas necesidades tan diversas como personas, y de eso nosotros tenemos que estar conscientes, ¿no? Entonces, y es importante, mis amados hermanos, que también sepamos que hay personas conscientes de sus necesidades y los que ni siquiera saben lo que verdaderamente requieren. Así es, ¿no? Entonces, la obligación, hermanos, de proporcionar, de dar a otros lo que carecen, nos obliga a abrir los ojos. Nos obliga a abrir los ojos e intentar que nosotros veamos más allá de la superficie, o sea, de lo que está encima, para descubrir sus necesidades más urgentes
e intentar satisfacerlos. Nos enseña a no solo ver nuestras necesidades, sino estar al pendiente de las necesidades de los demás. Y esto es lo que queremos transmitir. O sea, no solo decir, pues a veces decimos, pues yo ni sabía si tenía problemas, si tenía... No, hay que estar al pendiente. Y como podemos ver, no solo económicos, no solo estamos hablando de ayudar económicamente. Estamos hablando de personas que requieren un consejo, de personas que necesitan alguna pareja, de personas que necesitan que se le ayude a buscar un trabajo. O sea, hay muchas necesidades, ¿de acuerdo? Y que hay obligación, y la Torah nos dice, de nosotros de estar observando, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí surge la pregunta, ¿cómo podemos identificar las necesidades de los demás? ¿Cómo podemos saber cuando alguien necesita, cuando alguien quiere? Entonces, obviamente, mis amados hermanos, crecer espiritualmente nosotros para darnos cuenta del conflicto en el que están los demás, es un trabajo personal, es un trabajo, no hay cursos rápidos, ¿no? Nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente para darnos cuenta de las necesidades de los demás. Ajá. Pero en este caso, lo único que tenemos que hacer, mis amados, es simplemente ver a los demás y dedicar unos momentos para pensar en ellos. Repito, ¿cómo puedo saber si mi prójimo necesita algo, quiere algo, y que yo puedo ayudarlo? Simplemente con verlos y simplemente con dedicarles un momento para pensar en ellos. Es decir, ¿cómo estará tal hermano? ¿Cómo estará tal hermano? Hermana, necesitará esto, indagar, preguntar, ver, observarlo, ¿de acuerdo? Pensar en ello. Así que el propósito de esta enseñanza, mis amados hermanos, es aprender a ver a los demás. No estarse viendo uno mismo, sino aprender a ver a los demás. El Gesed, la bondad, la misericordia, es el impulso interno que nos motiva a dar vida a otros, ¿verdad? Que nos motiva a dar vida a otros. Entonces, aprender a ver a los demás, estar al pendiente. Entonces, cuando le damos una moneda a la persona que está necesitada y con ello le estamos posibilitando comprar comida, le estamos dando la posibilidad de que siga vivo. Amén. Cuando ayudamos a una persona a que consiga un trabajo, le damos la oportunidad a que se gane la vida. Cuando le damos palabras de aliento para animarlo y darle fuerzas para enfrentar los retos que se presentan, le damos la posibilidad de vivir su vida más plenamente. Entonces, así podemos hacer Gesed. ¿De acuerdo? Entonces, el Maaser Sheni en el tercer año era cambiado por el Maaser Ani, el diezmo de los pobres, para hacer Gesed con los pobres. ¿De acuerdo? Para ayudar a los pobres. Ahora, pero hay muchas formas de hacer Gesed. Y estamos viendo que hay personas que necesitan, mis amados hermanos, una motivación espiritual, ¿no? Necesitan un consejo. Entonces, el Gesed, la ayuda a alguien más, cuando nosotros hacemos Gesed, el Gesed puede dar vida física, puede dar vida emocional y espiritual a la persona. ¿De acuerdo? Entonces, no solo estamos hablando de hacer Gesed con dinero, estamos hablando de hacer bondad,
tanto en el plano físico como en el plano emocional y en el plano espiritual. De hecho, este tiempo es propicio para estar haciendo Gesed. Y por eso es importante el tema, porque muchas veces nos estamos encerrando como familia, estamos viendo nuestras propias necesidades, pero hay otras familias que están teniendo conflictos, que están teniendo problemas y que requieren, mis amados hermanos, que se haga Gesed. ¿Amén? Entonces, para que nosotros podamos lograrlo, es imprescindible que nosotros aprendamos a ver las necesidades de los demás y tratar de proporcionarles lo que les hace falta. Por eso es que es triste cuando la comunidad tiene situaciones complicadas, tiene situaciones difíciles y tú o yo no nos damos tiempo para ver qué es eso que está pasando, qué es eso que le está pasando al hermano, qué es eso que está enfrentando el hermano. ¿De acuerdo? Eso indica indiferencia, indica que no te importa, no te interesa, y la indiferencia es algo terrible. Entonces, repito, mis amados hermanos, para lograr hacer este Gesed, ¿no? La ayuda física, la ayuda emocional, la ayuda espiritual, necesitamos aprender a ver las necesidades de los demás y tratar de proporcionarles lo que les haga falta. ¿Amén? Por eso el pasú dice su carencia que le hace falta a él. Así que yo espero, mis amados hermanos, que esta idea se impregne en nosotros. Ahora voy a cerrar mi tema, mis amados hermanos, con los siguientes consejos tomados de la escritura y de los escritos de los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua. Entonces quiero empezar con el libro de Mislei, Proverbios, capítulo 3, verso 27 y 28, dice: si tienes poder para hacer el bien, y ya estamos hablando de cualquier tipo de bien, un consejo, una palabra, una motivación, si tienes poder para hacer el bien, no estamos hablando solo de economía, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. Decíamos, a veces una persona necesita que lo pasen de una calle a otro. A veces la persona necesita nada más que le ayuden a levantar algo. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. ¿De acuerdo? No digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Cuando tienes un consejo, cuando tienes el que lo puedas acompañar a un lugar, no digas, no puedo. ¿De acuerdo? Si tienes el poder, hazlo. De eso dice Mislei. ¿Amén? Ahora, la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 13 y 14, dice así, Rab Shaul dice: solidarícense con las necesidades de los creyentes. Háganse uno con ellos. Dice, con las necesidades de los creyentes. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen y no maldigan jamás. Pero solidarícense con las necesidades de los creyentes. Y para hacer esto, pues como ya dijimos, tenemos que mantener los ojos abiertos. Abiertos que a qué necesita mi hermano. Y como decíamos, hay personas ricas, fuertes, poderosas económicamente, que no las vamos a poder ayudar económicamente si se llegan a venir abajo. No vamos a poder hacerlo. Pero hay otras formas de poder hacerlo. ¿Amén? Hay otras maneras. Romanos capítulo 15 versos 1 y 2, Shaul nuevamente vuelve a decir: así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. Miren, cómo esta idea de ensimismarse en nosotros y decir, bueno, pues mientras yo estoy bien, mientras a mí vaya bien, pues sí, los demás, pues a ver, ¿no? A este asunto de no ver por los demás, de estar pues nada más conmigo mismo, ¿verdad? No es bueno. Entonces, porque dice aquí, los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Entonces, ¿cómo se logra esto? El consejo del Rab Elisha Kaufman es, no hay un curso, es mirar. No es decir, ¿cómo le hago, hermano? Porque a veces complicamos, no es, mira, ¿qué necesita esta familia? ¿Qué necesita este hermano? ¿De acuerdo? Y como decimos, a veces no vas a poder ayudarlo por más que quiera, pero siempre hay formas de hacer eso. Siempre. Ajá. En la carta a los Gálatas, Rab Shaul, en el capítulo 6, verso 2, dice: ayúdense mutuamente a soportar las dificultades y así cumplirán la ley del Mashiach. ¿Amén? Así cumplirán la ley del Mashiach. ¿Qué quiere decir? Lo que enseñó el Mashiach. ¿Qué enseñó el Mashiach? El Mashiach enseñó: ámense unos a otros. Amarse significa estar al pendientes unos de otros. Es muy triste, mis amados hermanos, es triste que a veces una familia, alguien pasa por dificultades tremendas y un hermano o una hermana ni siquiera sepa qué está pasando su hermano o su hermana. Y es más triste aún que se entera de que pasa por momentos complicados y ni siquiera una llamada, ni siquiera preguntar, ni siquiera decir, oye, ¿cómo estás? Ni siquiera eso. Es tremendo, ¿no? Como decíamos, es muy complicado entenderlo, ¿de acuerdo? Pues si somos hermanos y si decimos amar al Mashiach y andar en la ley del Mashiach, pues la ley del Mashiach es ámense unos a otros, ¿no? En eso conocerán que son mis talmidim, si tienen ahavá unos con otros. Muy bien. En la carta a los Filipenses, nuevamente Shaul nos dice: ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Vean cómo todos estos textos que a propósito reunimos para leerlos al final de nuestro tema, tienen pues ahora sí que el propósito, vale la redundancia, de hacernos entender, mis amados hermanos, que nadie vive para sí. De hecho, tendremos que vivir para los demás. Si a esta vida venimos a vivir para sí, entonces estamos siendo egoístas. Venimos a servir, como hemos enseñado, por ejemplo, cuando hemos hablado de Abraham Avinu, hablamos de Abraham Avinu y de él decimos que él vivía para dar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Bilam Rasha, decimos que él vivía para recibir, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí Shaul: ninguno busque su propio bien, sino también el bien de los otros. Esa es la meta, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo podemos cumplir todo esto? Haciendo Gesed. ¿Y cómo se hace Gesed? No solo económicamente. ¿Amén? En el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 10, dice: Hashem no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Elohim y que continúan haciéndolo. Muy importante que nosotros sepamos y entendamos que es muy posible que cuando nosotros hacemos Gesed, ayudamos de alguna manera a alguien, mis amados, ese alguien olvide el bien que le hicimos, pero Hashem no. Así que por
como Hashem nos dice que Él no olvida nada de lo que hacemos por Él, entonces deberíamos hacer siempre Gesed. Amén. Hashem no olvida lo que nosotros hacemos en su obra, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es el autor de la carta a los hebreos. Ustedes sigan trabajando, ustedes sigan ayudando, ustedes sigan dando, ¿de acuerdo? Porque Hashem no olvida. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. También el autor de la carta a los hebreos, pero ahora en el capítulo 13, verso 16, dice: no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con los otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Elohim. Amén. No tenemos sacrificios, pero ¿qué creen? Que sí tenemos. ¿Cuáles son esos sacrificios? Hacer el bien, compartir con los demás. Y como decimos, hacer Gesed tiene que ver con una palabra de aliento. Por ejemplo, en este día les quiero señalar que tienen que buscar, háblense, corrobórense, hagan una llamada al hermano o a la hermana para preguntar cómo está, qué necesita, que a lo mejor te diga: no necesito nada, estoy bien, pero que tal y te dice: oiga, no necesito economía, pero no sé qué hacer en esto o en esto otro. Y entonces tienes la oportunidad de dar un consejo, y eso será lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bien, para concluir, la carta a Jacob, Santiago, capítulo 2, del 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe y no hace el bien? Entonces aquí llegamos, mis amados hermanos, que tener emuná, como siempre lo hemos enseñado, nada tiene que ver con pensarlo intelectualmente. La emuná se demuestra haciendo cosas, ¿de acuerdo? Dice: ¿lo podrá salvar esa clase de emuná? Dice: supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice que Hashem le bendiga, abríguense, aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve o de qué le sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Con esto, mis amados hermanos, queremos enseñar que pues hay que abrir los ojos y ver. Amén. Tantas necesidades tenemos en cada familia. Si una familia tiene 5 miembros, cada miembro de esa familia tiene una necesidad. Entonces, allá hay 5 necesidades. Y a veces no solo tiene una necesidad, a veces cada persona tiene 2 o 3 necesidades. Hay mucho que hacer. Hay mucho que empezar a visualizar. ¿De acuerdo? Y yo espero, mis amados hermanos, que así lo hagamos. Que así tratemos de vivir nuestra fe. Porque la fe intelectual, la emuná que se queda solamente en el oír, esa realmente no tiene su valor, pero si no llega al grado de hacer, entonces de nada sirve, y eso lo hemos sabido siempre. Bueno, pues como cada Shabbat, mis amados hermanos, espero en Hashem que el mensaje sencillo, no difícil, no complicado, nosotros podamos pues tomarlo y poder vivirlo, porque no hay otro motivo, otra causa, otra razón del por qué nosotros estemos dando esta clase de enseñanza, vivirlo, ¿no? De lo contrario, pues de nada sirve.
Bueno, pues hasta aquí el mensaje. Shabbat Shalom a todos, hermanos.